Bien, ¿qué es lo que él señala sobre este tema? Él hace alusión de un método que denomina método de los mínimos cuadrados. Entonces, él toma como base una ecuación que es la ecuación de la recta. Entonces, la ecuación de la recta en la forma cartesiana, ustedes recordarán que es y igual a mx más b. En este caso, Gauss hace alusión de esa propuesta y entonces él la considera como y igual a b sub índice de 0 más b sub índice de 1 x. Aquí está y es el valor estimado. Vamos a calcular lo que es la ordenada al origen. Recuerden que y igual a mx más b, b es ordenada al origen, y y igual a mx más b, m es la pendiente, en este caso p1 sería la pendiente. Y x va a ser el tamaño de la población. Entonces, dependiendo del tamaño que tenga la población, al sustituirlo aquí, tendremos la y estimada. ¿Cómo vamos a obtener B1? Bueno, B1 va a ser igual a la sumatoria de las X por Y, menos la sumatoria de las X por la sumatoria de Y en N, la sumatoria de las X al cuadrado menos la sumatoria de X al cuadrado entre N. Ok, si tuviéramos una tabla de distribución de frecuencias, ¿cómo lo haríamos? Bien, tendríamos una columna X y tendríamos una columna Y. Los valores de la columna X se sumarían y obtendríamos la sigma de la X. Y de igual manera, los valores en Y se suman y obtendríamos la sumatoria de Y. Para obtener la sumatoria de X por Y, tendríamos que multiplicar cada uno de los valores de X por los de Y obtendríamos la columna XY, la cual se sumaría. Para obtener esa sumatoria de X al cuadrado, necesitaríamos otra columna donde cada uno de los valores de X se elevaría al cuadrado y haríamos entonces la sumatoria de esa columna. Y obtendríamos de esta manera la sumatoria de las X al cuadrado. Esta sigma de X, aquí nada más este valor que hayamos obtenido, que es la suma de la columna X, nada más se eleva al cuadrado. Y n es el tamaño de la muestra, el número de valores que nosotros hayamos trabajado. Ok, esa sería la forma cuando ustedes en algún momento dado desarrollen el estadístico, entonces tomarían valores de X, de Y y harían lo que hemos comentado por ahí. Ok, para obtener lo que es B0, requerimos conocer lo que es la X testada. Entonces diremos que la X testada va a ser igual a la sumatoria de las X entre N. Entonces, así como dijimos que tendríamos la columna de las X, se sumaría esa columna de X y lo vamos a dividir entre el tamaño de la muestra, que sería el número de valores que se hayan trabajado. Ok. Para obtener Y testada es algo similar. Se suman los valores de la columna Y y se dividirá entre el número de casos que tengamos. Y entonces, para obtener el B0, sería esta Y testada, que lo obtuvimos como la expresión 4, B1, que fue la que se obtuvo con respecto a la expresión 2, y la X testada con respecto a la expresión 3. Y esta sería la ecuación que representaría a la regresión solicitada. ¿Preguntas? Ok.
Aquí tenemos una cadena de pizzerías. Bueno, ¿qué cadena de pizzerías se ha expandido a últimas fechas? ¿No son muy asiduos a comer pizza? ¿La Little Caesars? Casi no, profe. Ok, pero por ahí una marca que ustedes hayan visto que de repente casi no había y que actualmente por ahí Domino's. Domino's es una, pero otra por ahí que incluso empezó a pelear por cuestión de precio de la pizza. ¿La Little Caesars? Esa, mira, esa es la que se ha expandido a últimas fechas. Y ya decían que estaban preparadas con antelación y nada más se calentaban, etcétera, ¿no? Que no se hacía como las otras maneras tradicionales, pero bueno, ha sufrido una gran expansión esa cadena. ¿Ok? Entonces podemos hablar aquí de una cadena que se va a evaluar de pizzas y dice que se toman 10 restaurantes, pero aquí la condición es que estén próximos a los centros educativos. Por ejemplo, ustedes saben que hay algunas marcas de alimentos que sí están dentro de las instituciones educativas. ¿Sí sabían eso? ¿Marcas adentro de las escuelas o cómo? Ajá, sí. Sí, sí, así como ese que me dijeron ustedes de César Pizzas y Domino's Pizza, tacos Bell o cosas así. Pero en las de Eso, paga, ¿no? ándale pues, en el ¿Como de pago, Starbucks en el TEC de Monterrey? ándale pues, en el TEC de Monterrey, en la Ibero, en la Anáhuac, ahí están insertados directamente este tipo de negocios, ¿no? Ok, entonces por eso aquí hacemos alusión a lo que son los centros educativos. Ok, se sabe que el número de estudiantes que acudieron fue de 140. Esta sería nuestra variable X, los estudiantes, y la variable Y serían las ventas. Las ventas serían 1,300. Entonces dice, se sabe que la suma del producto de cada estudiante por la venta, o sea, X por Y, pero en cada uno de ellos, es de 21,040. En tanto que la suma de los cuadrados de cada uno de los estudiantes, aquí estaremos hablando de la sumatoria de X al cuadrado, es de 2,528. Y lo que nos piden es determinar la ecuación estimada aplicando el método de cuadrados mínimos. ¿Ahí hay alguna duda? No, profesor. Ok. Profe, ¿cómo sale el 21,040? Este 21,040 sería si tuviéramos la columna de X y la columna de Y. Si tuviéramos la columna de X y la columna de Y, habría que efectuar el producto de cada uno de los términos X por cada uno de los términos Y. Entonces, por decir algo, sería X1, Y1, da la suma X1, Y1. X2, Y2 nos da el segundo valor y así sucesivamente. Y una vez que tuviéramos esta columna, que sería la columna XY, esta lo que haremos es sumarla. Y esta es la que nos da 21,040. Ah, ok. Porque, Vale. Gracias, profe. sí, porque dice, se sabe que la suma del producto de cada estudiante por la venta de cada uno de ellos, digamos que los estudiantes es la variable X y la variable Y son las ventas. Entonces se sabe que la suma del producto de cada estudiante, que dijimos de la variable X, por la venta, que es variable Y, nos daría los 21,040. Y entonces nos piden aplicar el método de cuadrados mínimos. Ok, ya dijimos que la Y estimada o la Y acento circunflejo va a ser igual a B subíndice 0 más B subíndice 1 XY. ¿Cuál sería el primer valor que obtendríamos?
¿Cuál dijimos que era? Ok, el primero que hay que obtener es B sub índice 1. Ahí está. Entonces tenemos aquí la ecuación. El primero que hay que obtener es B sub índice 1. Entonces B sub índice 1, quedamos que es igual a la sumatoria de X por Y, que fue lo que preguntó el compañero. Aquí está la suma del producto. X, que es estudiante, Y, que es la venta, es 21.040. Ahí está el 21.040. Después nos piden la sumatoria de las X, que quedamos que son los estudiantes, son 140. Ahí están los 140. Después la suma de Y, que quedamos que son las ventas. Todas las ventas fueron 1.300. Ahí están. N es el tamaño de la muestra, que nos dijeron que la muestra eran 10 establecimientos. Ahí está 10, N10, N10. Aquí son los estudiantes al cuadrado en cada caso. Entonces aquí nos dice que la suma de los cuadrados de cada uno de los estudiantes es 2.528. Ahí está. Y esta suma de X al cuadrado, bueno, pues ya quedamos que la suma de X son 140 estudiantes al cuadrado. Efectuamos el producto 140 por 1.300 y elevamos 140 al cuadrado. Ahí está. Al dividir en 10, reducimos un 0, nos queda 18.200, aquí también, y nos queda 1.960. La diferencia de 20.040 menos 18.200 nos da 2.840, y la de 2.528 menos 1.960 nos da 568. El cociente de 2.840 entre 568 nos da 5. Ya obtuvimos B1. Ahora nos falta B sub índice 0. Para obtener B sub índice 0, lo primero que obtenemos es la X testada. La X testada quedamos que es la sumatoria de las X en N. Quedamos hace un momento que la sumatoria de los estudiantes es de 140. Por lo tanto, eso lo tomamos como la suma de X entre el número de casos, número de restaurantes fueron 10. Entonces quedaría 140 en 10 es 14, ya tenemos la X testada. Nos faltaría la Y testada, la obtenemos algo similar, que sería la sumatoria de Y, quedamos que Y son las ventas, y las ventas son 1.300, tomando en consideración que nos vamos a dividir entre la muestra, que quedamos que son 10 restaurantes, entonces sería 1.300 entre 10. Ahí está 1.300 en 10, se reduce un 0 y nos queda 130. Ya tenemos la X testada, ya tenemos la Y testada y previamente habíamos calculado B1. Entonces esto lo sustituimos en la ecuación 5 para obtener B0. Y testada, quedamos que es 130. Ahí está. B sub índice 1 fue lo que obtuvimos hace un momento, es 5. Ahí lo sustituimos y la X testada, quedamos que es 14. Ahí está. 5 por 14 son 70, 130 menos 70 son 60. Ya tenemos X testada, ya tenemos Y testada, tenemos B sub índice 0 y tenemos B sub índice 1. Por lo tanto, nos vamos a la ecuación número 1 y entonces tenemos que es 60, que fue B sub índice 0, más B sub índice 1, que quedamos que es 5, esto por X. Esa es la ecuación que nos interesa. Ok. Gráficamente, ¿qué es lo que hubiera ocurrido? Bueno, quedamos que son en una columna en la cual tenemos los valores X y los valores Y. Entonces tenemos una columna para los valores X, que son los estudiantes, aquí sería X2, Y2, X3, etc. Y la Y son las ventas.
Si esto lo graficamos, nos van a dar estos puntos. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es un ajuste. Este es el ajuste de carácter teórico. Si esto le damos aquí un valor cualquiera, nos daría un punto, y damos otro valor cualquiera y nos da otro punto. Y una recta la podemos hacer pasar a través de 2 puntos. Y esta sería la ecuación de la recta que ajustaría todos estos puntos. Entonces aquí podemos obtener la recta y esta es la ecuación que nos pide el problema. ¿Preguntas? Por el momento no, profesor. Ok. ¿A qué conclusión llegamos? Bueno, por ahí vimos en una de las sesiones los tipos de pendiente. Dijimos que si aquí trazamos una recta auxiliar que se intersecte con este punto que la ordena al origen, que sea paralela a X, entonces el ángulo de formación es un ángulo agudo. Digamos que cuando el ángulo es agudo, n igual a tangente del ángulo, entonces diríamos que la pendiente es positiva. Si hubiera sido obtuso, sería negativa, pues si fuera paralela, entonces ahí no tenemos ninguna variación. En el caso presente, es un ángulo agudo, por lo tanto, la pendiente es positiva. Ahí lo anotamos. La pendiente es positiva. ¿Preguntas? No, profe. Ok. Aquí tenemos un ejercicio similar al que mencionamos. Aquí está n, vale 15. Aquí está x, 190. Aquí están las y, 2500. El producto de x por y, 31.050. Y la suma de los cuadrados de x es 2.635. Lo que nos pide es la ecuación estimada aplicando el método de los cuadrados mínimos. Se sugiere el Lipschitz probabilidad de Maglow-Hill, o el Spiegel estadística Maglow-Hill, o el Sweeney estadística de Thomson, o el Levin estadística para administración de Pearson-Prentice Hall, o bien el Domínguez estadística probabilidad de Oxford, o cualquier otro texto que verse sobre este tema. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No, profe. Gracias. No, profe. Ok. Pero resulta que no todas las regresiones son de carácter lineal. Hay unas que son de tipo no lineal. Entonces, en el lineal, el aumento, si es que ahí va siendo positivo, va a ser viendo siendo paulatino. Si fuera un decremento, también sería paulatino. Sin embargo, hay algunos que se disparan. Entonces decimos que esa regresión no es lineal, no va teniendo un crecimiento uniforme, sino que tenemos un valor inicial y de repente el que sigue ya es un valor más alto, otro más alto, etc. Esos son de carácter no lineal. Bueno, por ejemplo, lo que ocurrió ahorita en la pandemia, hay un contagio, hay una persona, al día siguiente no quiere decir que haya 2 personas, ¿no? De repente hay muchas más personas y al día siguiente hay muchas más personas y bueno, ya se llega a manejar un problema de carácter mundial, ¿no? Entonces, ahí el tipo de regresión que se presenta es no lineal. ¿Qué tipo de regresiones no lineales tenemos? Bueno, está la parabólica, la hiperbólica, la logarítmica, la exponencial, la potencial, la inversa, la cuadrática, la cúbica, la compuesta. Esta curva S, precisamente como lo dice, tenemos aquí un máximo y luego un mínimo, o bien lo tenemos de esta forma, un máximo y luego un mínimo, por eso se llama curva S, y tenemos la de crecimiento. Todas estas son de carácter de regresión no lineal. Por eso es que nuestros compañeros de médico-biológicas, ellos no usan normalmente regresiones de carácter lineal, porque la población que ellos observan, que son de microbios, son seres unicelulares, virus, bacterias, esas colonias no van creciendo de manera lineal, sino que es una colonia pequeñita y al día siguiente ya es mucho más grande, y así sucesivamente. Entonces ellos emplean regresiones no lineales de carácter logarítmico o de carácter exponencial.
Ok, tenemos este ejemplo. Este ejemplo dice que se tiene un determinado experimento de crecimiento de una colonia de seres unicelulares y esta es de carácter exponencial. Dice que con los siguientes datos experimentales hay que determinar la ecuación que estime cada estudio. Entonces dice que se sabe que para el número de datos manejados, tanto para X como para Y, entonces tendríamos igual dos columnas, y dice que aquí N es 8, el tamaño de la muestra es 8, esto es una muestra pequeña. Y así como nos dieron los datos en el ejemplo anterior, tendríamos que la suma de las X es 20.9, la suma de las columnas de las Y sería 36. Aquí también se hizo a la columna de las Y, a cada uno de los valores se le extrajo el logaritmo natural y a cada uno de esos valores se sumó y nos dio 11.4628. Por otro lado, a la columna de las X, a cada uno de los términos se elevó al cuadrado. Y al efectuar la suma de sus cuadrados nos dio 67.63. Después efectuamos el producto de cada uno de los términos de X por cada uno de los términos logaritmo natural de y esa nueva columna se sumó y nos dio 32.7614. Preguntas. Ok. Una ecuación de carácter exponencial es de la forma y igual a por e elevado a la bx. Así como dijimos en el método de mínimos cuadrados, los parámetros eran b0 y b1. Aquí, en esta exponencial, los parámetros son a y b. Por lo tanto, los que nos interesan son a y b para sustituirlos aquí y poder tener una ecuación que pueda ponderar un valor esperado en torno a una variable independiente que sería la x. ¿Ok? Queremos despejar esto. Por ahí nos acordamos que uno de los elementos que podemos emplear son los logaritmos. Si tenemos logaritmo natural de a, cuando dos términos se multiplican, podemos anotar el logaritmo de cada uno de ellos. Por eso nos queda el logaritmo natural de a más el logaritmo natural de e elevado a la bx. La bx pasa como coeficiente y el logaritmo natural de e sabemos que vale 1. Por bx queda bx. Hasta aquí lo que tenemos es que el logaritmo natural de y es igual a bx más el logaritmo natural de a. ¿Ok? ¿Cómo obtenemos la x testada? Bueno, quedamos que la x testada es igual a la sumatoria de las x en n. La sumatoria de x, quedamos que es 20.9, n, dijimos que es el tamaño de la muestra, que son 8. 20.98 nos da 2.6125, esa es la x testada. Después tenemos el promedio del logaritmo natural de y. Para obtener el promedio del logaritmo natural de y, se necesitaría conocer cada uno de los valores de y, se saca el logaritmo natural, se efectúa de la misma, y ese nos da 11.4628. Ese es el 11.4628. Ya dijimos que nuestros tamaños de muestra son 8. Por lo tanto, 11.4628 entre 8 nos da 1.43285. Ya tenemos lo que es x y ya tenemos lo que es el primer logaritmo natural de y. Por lo tanto, diremos que la sumatoria para obtener b es igual a la sumatoria de x por el logaritmo natural de y. Entonces, la sumatoria de x logaritmo natural de y es 32.7614. Lo sustituimos aquí. Después el primer logaritmo natural de y, ese fue el que obtuvimos hace un momento, 1.43285, ahí está. La sumatoria de x, esta nos la da el problema. La suma de x son 20.9. Ahí están los 20.9. La suma de las x al cuadrado también nos da el problema. La suma de las x al cuadrado es 77.63. Se sustituye. Después la x testada fue lo que obtuvimos, 2.6125. Finalmente la suma de x, bueno, ya lo habíamos obtenido arriba, 20.9. Efectuamos el producto 1.43285 por 20.9, nos da 29.9466. Y el producto de 2.6125 por 20.9, y nos da 54.6013.
La diferencia de 32.7614 menos 29.9466 nos da 2.8148. De la misma manera, en el denominador, la diferencia de 67.63 menos 54.6013 nos da 13.0287. El cociente de estos valores nos da 0.216046. Entonces, retomamos la ecuación número 1, que nos dijo que y era igual a A por E elevada a la beta, a la B por X. A, quedamos que nos dio es lo que vamos a obtener. Para ello empleamos E elevado al logaritmo natural de Y. Logaritmo natural de Y fue 1.43285 y esta. Menos B quedamos que es 0.216046, ahí está. Y X testada, que fue 2.6125. Ahora sí, con estos valores A igual a E a la mención 1.43285 menos 0.216046 por 2.6125 nos da 0.56442. La diferencia de estos dos valores nos da 0.86843. E elevado a la 0.86843 nos da 2.38316. Ahora sí, A vale 2.38316, B vale 0.216046. Retomamos la ecuación número 1 y decimos que es igual a A, que es 2.38316, por E elevada a la B, que es 2.216046, X. Entonces, decimos que podemos estimar el valor que vamos a estimar se llamaría Y, cuando aquí se sustituya X, el valor que queramos. Desde luego, considerando la población con respecto a este problema. Esta vendría siendo la ecuación que nos pide el problema. Es la ecuación que estime este estudio. ¿Preguntas? No, profe. Ok. Aquí tenemos un ejercicio, es similar. Aquí dice que es de carácter exponencial, nos da el tamaño de la muestra, la suma de X, la suma de Y, la suma del logaritmo natural de Y, la sumatoria de X cuadrada y la sumatoria de X logaritmo natural de Y. Se sugiere como referencia bibliográfica a Lipschitz, probabilidad de Magro-Hill, o el Spiegel de estadística Magro-Hill, o el Sweeney, estadística Thomson, o el Levin, estadística para administración de Pearson Prentice Hall, o el Domínguez, estadística de probabilidad de Oxford, o cualquier otro texto que nos haga referencia a estos temas. ¿Preguntas? No, profesor. Bien. Bueno, quiero hacer mención que tentativamente estaríamos concluyendo el curso la próxima semana. Entonces, el examen está propuesto para la semana del 6 al 10 de junio. Razón por la cual les voy a pedir de la manera más atenta que la próxima semana ustedes me hagan saber los días que van a querer que apliquemos el examen del 6 al 10 de junio y que me digan qué sección va primero, si la 1 o la 2, acorde a como ustedes se pongan de acuerdo. Ese día que nos veamos en esa sesión, yo les entregaré los exámenes que presentaron en el segundo parcial, así como las tareas que entregaron del segundo parcial. Y ya las del tercer parcial veríamos cómo
nos ponemos de acuerdo para hacerles llegar esa información. Lo que sí es conveniente es que tengamos la nota para poderla subir entre los días 16 a 20 de junio, pero previamente, como hemos venido manejándolo, es conveniente que ustedes conozcan la nota antes de subirla, por si hubiera alguna aclaración, hacerla en el momento. Ustedes ya son alumnos de sexto, ya saben que ahorita en el sistema hay dos notas que fueron las del primer parcial y las del segundo. Una vez que sumamos la tercera, en automático el sistema hace un promedio y arroja ya la calificación que quedaría representando a lo que ustedes hayan obtenido en el semestre. Por eso es importante que, así como lo fue en el primer y el segundo parcial, en el tercero pues lo es aún más. En la sesión, si no hay ninguna duda, una vez que entreguemos la calificación, bueno, pues entonces yo subo la nota, se hace el promedio y ya ustedes sabrán cuál es la calificación final que tengan de esta materia. En general, yo siento que no ha sido muy compleja, no ha sido muy preocupante. Sí, debemos de ver ahí las formulitas, por ejemplo, que hemos mencionado, cómo es que tenemos que sustituir los datos, en qué secuencia, para evitar que por algún manejo de dedo en la calculadora no arroje el resultado correcto, pero vemos que si vamos llevando la secuencia como la hemos venido manejando, pues creo que no habría ningún inconveniente. Desde luego se me dice, oye, pero es que sí está muy fácil, yo lo que quiero es que nos pongas una tabla de distribución de frecuencias. Con mucho gusto puedo poner la tabla de distribución de frecuencias y ya ustedes obtendrían cada uno de los datos, como ustedes me digan. ¿Algún comentario? ¿Nadie? Pues yo digo que ya nos vamos a poner de acuerdo, profe, y ya le comentamos en la próxima clase. Ok, de acuerdo. Les haré llegar por ahí las diapositivas de lo que hemos venido trabajando. Y sí se hace el comentario de algunas otras fuentes de consulta, por si ustedes quisieran cotejar, corroborar, ver algunos otros autores. De los que manejamos aquí son varios, están muy involucrados los dos primeros de McGraw-Hill, el Levin, el Sweeney. Entonces, pues sí se trata de que ustedes conozcan el lenguaje, los ejercicios de diferentes autores, pero sobre probabilidad estadística hay mucho material. Ok, ¿algún comentario adicional? No, profesor, todo bien. Claro. Bien, entonces, bueno, pues estaríamos en contacto a través de este medio el día de mañana. Les agradezco su atención. Buen día, Gracias, profesor. profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Buen día, profe.